El fútbol también ya llega a su etapa de definiciones. El clasificatorio ya no tiene nada para dar porque ha quedado consagrado Juniors como ganador y ahora será el equipo que juegue la reválida ante 9 de julio de Morteros. Se había todo puesto en marcha con antelación, los dos partidos, uno se jugó el viernes, el otro el día sábado, y ya ha quedado determinado que justamente Juniors sea el representante de la Norte que tenga la chance de una reválida y de esta forma ascender a lo que se denominaría el fútbol de primera división del año próximo. Pero bueno, antes nos ubicamos con lo que ha sido un nuevo partido jugado por San Jorge en su cancha ante Tiro Federal y Deportivo Morteros. San Jorge que se iba a poner en marcha con un gol marcado por su número 9. Estamos hablando de Joaquín Cabral, que determinaba el 1-0 con el que el equipo santo, decíamos, se iba a poner en ventaja. Una pelota cruzada que iba a ser imposible para el arquero Tiro Federal. Allí tenemos, pone muy bien el cuerpo, toca la pelota hacia atrás y luego, como indicábamos, Cabral la iba a mandar al fondo del arco. Iba a tener otra chance, u otras chances, mejor dicho, de marcar, de quedarse con el partido. No aprovechaba esas posibilidades, inclusive marraba un tiro penal, pero Tiro lo iba a revertir mediante un penal. Allí vemos en una jugada donde el delantero llega apareado por el defensor de San Jorge y Sánchez se iba a encargar de marcar la igualdad ante San Jorge. Una escasa concurrencia, por cierto, un partido que ya no marcaba nada en cuanto a simplemente a las estadísticas, y de esta manera Tiro Federal, como decíamos, lo iba a igualar a través de Sánchez mediante la ejecución del penal. Y finalmente Pereira le iba a dar la victoria para el equipo de Tiro, que podemos decir ha sido el gran verdugo de los brigmanenses, porque justamente los dos resultados, los dos empates que Tiro le saca a Centro, le imposibilitan justamente ser el finalista de este reducido ante Juniors. Por lo tanto, como decíamos, Tiro realmente le dio mucho trabajo a los equipos de Brigman. Bueno, allí teníamos el gol, el 2-1, gol de Pereira para marcar, como decíamos, el triunfo del equipo que dirige Acuña. Allí los pocos simpatizantes morterenses festejan lo que iba a ser el resultado definitivo. Faltaba aún algunas jugadas, algunas chances para San Jorge. Iba a llegar esta jugada donde aparentemente lo que determina el árbitro es que le barre el pie y determina el penal. Lamentablemente San Jorge no iba a sacar provecho de esa situación, lo que podría haber sido un justo empate en virtud de la llegada de cada uno de los equipos. Allí lo tenemos a Cabral, la ejecución y la pelota que pasa al lado del palo izquierdo, y de esta manera Tiro se quedaba con una victoria para despedirse de este campeonato 2015. Decíamos, le iba a quedar un partido más a esta fecha. Centro tenía fecha libre, Juniors ante Social de Chipión. La única esperanza era que Chipión le saque un empate o una victoria ante Juniors, le daba para que en la última fecha Centro pudiera quedarse con el reducido. No fue así. Goleada del equipo rojo de Suardi en la parte final del primer tiempo. Fernando Pepino y Martín Diale anotaban los dos primeros tantos con los que se iban a ir al descanso, y luego Ernesto Aranda y Tomás Mandrile de tiro penal, este último, le daban las cifras definitivas a una goleada que lo pone a Juniors para jugar frente a 9 de julio la reválida para Primera División temporada 2016. De esta manera Centro tenía fecha libre, prácticamente
Centro, lo mismo que el resto de los equipos, van a tener una fecha más para las estadísticas, la que se va a estar disputando en la semana siguiente. Con lo que la tabla de posiciones, decíamos, lo ponían a Juniors con 17 puntos, inalcanzable, le saca 5 puntos a Centro, que suma 12, Tiro Federal con 8, San Jorge con 6 y Chipión con 5. La 10ª y última fecha asigna a Centro Social, que va a recibir a Juniors de Suardi, y el Social de Chipión en el Municipal a Club Atlético y Cultural San Jorge, simplemente para determinar quién va a quedar último de este reducido de la zona norte. Libre, Tiro Federal y Deportivo Morteros, que ya se ha despedido de este año futbolístico 2015. Y también ya están los 4 semifinalistas del torneo absoluto, con algunas sorpresas. Quizá la más notoria, la de Sportivo Suardi, que quedó eliminado, lo sacó el último, Independiente de Balnearia, que la remó para poder clasificar y después le terminó empatando en su propia cancha. Fue un tanto por bando. Sportivo Suardi marcaba a través de Saluso y Méndez para Independiente de Balnearia. Terminaron igualados 1-1. Recordamos que en la ida el equipo de Balnearia le ganó a Sportivo 2-0. Decíamos quizá aquí la llave que nadie se imaginaba, a un Sportivo Suardi que había sido muy regular durante el año, pero que no supo mantener la regularidad y se quedó con las manos vacías. También habían jugado Bartolomé Mitre, Sportivo Belgrano, que empataron 3-3, clasificó el Verde de San Francisco, teniendo en cuenta que en la ida había ganado Sportivo 1-0. Le fue mucho al equipo de 9 de julio Olímpico de Freire para dejar afuera a Porteña Asociación Cultural y Deportiva. En la ida, ustedes recordarán, con gol de Pérez, el equipo patrio se había puesto en ventaja, y cuando todo hacía suponer que simplemente con un empate Freire se quedaba con la clasificación, se le complicó enormemente, porque Porteña le iba a ganar prácticamente hasta el final del partido 2-0 con goles de Truco y Roldán, pero en el último suspiro del partido, Gustavo Josviak le daba el único tanto del partido, 2-1 favorable a Porteña, pero esto le iba a alcanzar al equipo que dirige Gaido por haber terminado mejor clasificado en la fase regular. Por lo tanto, pasa 9 de julio Olímpico de Freire con lo justo. Otra goleada, pero en este caso a favor del equipo de 9 de Morteros, pero esto tampoco le iba a alcanzar. Pese a lo exiguo del resultado, 4-0, Gaido, Reartes de penal, Tonda y Saco marcaban para el 9 de julio de Morteros. Recordamos que en la ida, Sociedad Deportiva de Devoto también había ganado por goleada, pero en este caso fue 6-1, no le alcanzó al 9 y se quedó afuera de la fase de definición. Por lo tanto, las llaves semifinales han quedado constituidas de la siguiente manera: Independiente de Balnearia versus Sportivo Belgrano de San Francisco, y una vez más la otra semifinal la van a jugar al mejor de 2 partidos, Sociedad Esportiva de Devoto versus 9 de julio Olímpico de Freire. Quienes salgan airosos de estos compromisos serán los finalistas del torneo clausura de la Liga Regional, en este caso del torneo absoluto, allí donde tenemos en total 2 representantes de nuestra zona norte.